Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta charla en el marco del 18º Salón de Arte Textil de pequeño y mediano formato del Museo de Arte Popular José Hernández. Esta charla, que se titula Técnicas textiles y materiales innovadores, la vamos a estar llevando a cabo con Gabriela Nirino, que está acá presente, y yo, Emilia de Michelis. Ahora nos vamos a presentar. Bueno, Gabriela Nirino fue jurado en el Salón 2020, el Salón 16º de Arte Textil del Museo, y yo estuve de jurado este año, en el 18º. Bueno, vamos a estar charlando acerca del cruce de estas dos áreas. Hola Emilia, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a vos y al museo. Para los que no me conocen, yo fui titular durante muchos años de la Cátedra de Diseño Textil en la carrera en la FADU, también en la Universidad de Lanús, y clases de diseño para la carrera de Ingeniería Textil en la UTN. Trato, con distintos resultados, de producir textiles también, y algunas cosas de joyería contemporánea. Emilia, no sé, por ahí te puedes presentar un poquito vos. Bueno, hola Gaby. Bueno, soy artista visual, orientada al textil. Me interesa el desarrollo de las prácticas comunitarias en relaciones con los textiles, y bueno, también voy experimentando y desarrollando obra en torno a estos tópicos. Me formé en la Universidad Nacional de las Artes y doy talleres, diversos talleres en torno a estas materialidades. Así que bueno, vamos a estar charlando acá con Gaby algunos temas. Eh, Primera pregunta, Emi. bueno, acá, primera pregunta para Gaby. Contanos qué materiales te interesan para realizar estas investigaciones que venís experimentando a lo largo del tiempo. Bueno, yo no soy una experta en materiales, hay gente que hace ingeniería en materiales específicamente. Soy curiosa nada más. Y más allá de que yo no uso o puedo desarrollar todo aquello que encuentro que se está haciendo, me interesan algunas prácticas que tienen que ver con desarrollar materiales biobasados. Uno de los que yo nunca lo usé todavía, pero uno de los que me parece que tienen un desarrollo más interesante es el del uso del micelio. El micelio es como, se los quiero decir bien, pero a ver, es el uso de hongos básicamente. Bueno, el micelio es como la parte vegetativa de los hongos, espero estar diciéndolo bien. Parecen raíces, pero en realidad no son raíces, y tienen la característica de que crecen maximizando el área de superficie con un mínimo uso de energía. Se pueden replicar estructuras de otras cosas, o sea, se puede hacer crecer el micelio para que tenga forma de otros elementos, como por ejemplo tejidos humanos. Y es un tipo de material que a mí me da vuelta la cabeza, primero porque es como la parte constitutiva de buena parte de la Tierra. Y segundo, porque tiene posibilidades enormes. Hay inclusive empresas que hacen planchas gigantescas, como fábricas de micelio, que se pueden usar para construcción. Y uno de los usos más interesantes para mí es el reemplazo del packaging, o el trabajar con este material y con otros materiales similares para reemplazar el packaging, que es uno de los productos más contaminantes, más problemáticos, a los que uno a veces no les da tanta importancia. Eso es como una de las cosas que me interesan más. Después hay otros desarrollos interesantes que tienen que ver con las algas. Acá hubo un trabajo de investigación muy bueno hace unos años de una investigadora, la que, perdón, pero no recuerdo el nombre ahora, de la Universidad de Mar del Plata. Y hay desarrollos donde inclusive se han
se trabajan las algas y después se las puede imprimir en 3D, como material para impresión 3D. Después está el desarrollo de Ana Laura Cantera. Cuando hicimos la charla con Ana Laura Cantera, ella trabaja Sí. con materiales desarrollados a partir de celulosa bacteriana, que también es otra área de materialidades nuevas, pero no tan nuevas en realidad, que me parece que vale la pena investigar. Y lo que tienen estos materiales en común, o estos desarrollos que siguen creciendo y se van ampliando, es que están pensados para cambiar la forma en que usamos los materiales para producir y consumir. O sea, hay como un concepto de cambiar la forma de consumo, de tratar de ir hacia consumos menos dañinos, más sustentables y sobre todo que tengan un crecimiento orgánico y natural. O sea, que la construcción se dé de manera natural, así como se da en la naturaleza. Yo, Emi, te quería preguntar a vos, que estuviste de jurado, ¿cómo viste el uso de materiales en el salón? ¿Qué materiales nuevos viste? ¿Si viste alguna evolución? Creo que empezaron a suceder varias cosas viendo el desarrollo del salón a lo largo de los años. Una es que se acentuaron algunos aspectos de utilizar algunos materiales que tienen que ver con el ámbito de lo familiar, ¿no? Entonces, estos materiales del orden de lo doméstico que pasan al campo del arte y se resignifican a través de acciones posibles, ¿no? Entonces, esto de que aparecen piezas bordadas resignificadas o reintervenidas, ¿sí? Prendas vinculadas a la ropa interior de otra época y que se reformularon a través de nuevas piezas. Eso me pareció como interesante, eh, algo que empieza a suceder. Hubo un momento muy fuerte con estos materiales hace unos años, después me parece que eh, mermó un poco esa intensidad y ahora empiezan a aparecer nuevamente. Eso me parece que es un tema interesante para ir viendo cómo se va desenvolviendo ese campo. Luego, también lo que me parece interesante es que empezaron a aparecer algunas piezas rescatadas, si se quiere, de la naturaleza, ¿no? Con acciones de la naturaleza y que se incorporan a la combinación de materiales textiles nuevos, ¿no? O sea que uno nota que son productos industrializados con una carga nueva, ¿no? Uno ve por el brillo del hilo, ¿no? La composición del material y cómo se integran ambos extremos, me parece, ¿no? Entonces empiezan a aparecer como estas ramas que quizás tienen el desgaste del tiempo de la playa, del bosque, combinadas con hilos. Hay una pieza específica que trabaja eso y me parece muy rico ese cruce, ¿no? Entre lo que uno va hallando y lo que uno decide combinar con esos materiales, ¿no? Como creando ahí un campo de tensiones para ser explorado. Otra de las cosas que me pareció como muy interesante es empiezan a aparecer algunos elementos vinculados con la ilustración, algunos tratamientos de la imagen. Hay una pieza especialmente que tuvo una de las menciones de Vanessa Zorn, que es ilustradora, y hace un cruce entre el fieltro, el dibujo, el papel cosido, el bordado, desde un lugar que cruza la ilustración con el textil. También me pareció muy atractivo pensar ese lugar, ¿no? Con el cruce de otros campos, sabiendo que la ilustración siempre tuvo como unos debates, ¿no? Acerca de si es arte o no es arte. Esto se viene dando estos últimos años, y esta pieza me pareció como súper rico ahí, que dice, bueno, hagamos este cruce, ¿no? Eh, A mí se me ocurre cuando vos contás esto, dos cosas. Primero, esto de incorporar elementos que tienen que ver con la historia familiar y con lo afectivo, que es algo que pasa también en la que llamamos joyería contemporánea, donde el valor de la pieza no está tanto en el material como material precioso en sí, digamos,
no usar oro o plata, piedras, sino que lo precioso está en el significado y en lo afectivo que yo, digamos, transmito a través de ese significado, ¿cierto? Y con respecto al uso de la ilustración, creo que también tiene que ver con un relato, con la importancia del relato, que también pasa en el diseño, ¿no? ¿Qué cosa estamos contando a partir de lo que estamos haciendo? Y si lo conectamos con más elementos, y ahí lo tratamos de conectar con los materiales sustentables de los que hablaba antes, en cualquier material en este momento es importante el relato, o sea, qué historia tiene, lo que llamamos trazabilidad, hasta dónde podemos, cómo podemos entender, valorar ese material teniendo en cuenta toda su historia, o sea, desde el principio, cómo se produce, quién lo produce, cómo afecta esto a nuestro planeta y a la gente que lo produce también. No sé, me parece que hay como preocupaciones, tanto en la producción industrial como en la producción artística, que van de la mano en ese sentido. Mirá qué interesante esto que decís acerca de la trazabilidad y cómo se empiezan a indicar otras historias, ¿no? En el desarrollo de las piezas. Hay otra de las piezas que me pareció como también muy rica para ver hacia dónde evoluciona esa punta nueva que se abre en este salón, que es que aparece una pieza vinculada a la fotoperformance, ¿no? Dentro del contexto del encierro por la pandemia, una de las artistas genera una serie de piezas a partir de la foto performance y después trabaja sobre la misma con intervenciones textiles a partir del bordado, recreando especies de jardines y de situaciones en este cruce entre el adentro y el afuera, ¿no? Entonces, también ahí me parece que hay una apertura para ir pensando hacia dónde se puede ir con el textil y explorar otros campos y otras maneras de registrar, ¿no? Vinculaciones. Bueno, acá, retomando un tema que hablamos apenas arrancamos de esta charla, acerca de estos nuevos materiales, que algunos incluso no son tan nuevos en su investigación, contame un poco cómo ves hacia dónde van estos cruces entre estos materiales y el arte, el diseño, las nuevas piezas. A mí se me ocurren dos cosas. La primera es que cambia la idea de lo perdurable en la pieza artística. No es que cambia desde ahora, ¿no? Ya tiene, esta idea ya tiene de lo efímero, digamos, en el arte tiene sus años. Pero me parece que el material sea efímero también se hace cada vez más claro. Para mí no es tan importante que la pieza perdure por siempre. Y trabajar con materiales que crecen, por ejemplo, a mí me ha pasado haciendo pruebas que el material una vez que está conformado, o uno cree que está conformado, después se empieza a compactar, reducir, es como que tiene su propio ciclo de vida. Eh, y eso me parece interesante pensarlo, porque a veces hay como una necesidad, no sé, de que todo perdure para siempre, de que las cosas estén construidas para que duren para siempre. Y yo cuestionaría esa forma de pensar lo que uno hace, ¿no? Y por otro lado, esto genera un montón de problemáticas para la conservación y la restauración y la función del museo, ya que estamos en una exposición que está en un museo. ¿Qué pasa con la gente que hace las exposiciones, con la gente que conserva estos materiales? Yo cuento mi caso en particular. Yo presenté unas piezas para la exposición de neoartesanías que estaban hechas con barro y pasto y un aglutinante que utilicé para poder darle forma. Y para mí estaban impecablemente bien, hasta que van dos amigas a ver la exposición, me dicen: Gaby, las piezas tienen bichitos.
qué bueno, nosotros pensamos que eso era parte de la pieza, como, Muy bueno. como las arañas. Yo digo, no, no era parte, que era pichito. Entonces me contacto con la conservadora del museo, un encanto, que me explicó, bueno, esa pieza tenía un poquito de una harina de arroz que yo usé para compactar, y les hizo todo un proceso para poder eliminar los bichitos, que no volvieran a suceder. Me explicó todo ese proceso muy gentilmente, pero digamos, me di cuenta de que más allá de que uno quiera experimentar libremente con este tipo de materialidades, hay un montón de consecuencias que a mí, francamente, no me quitan el sueño. Yo no quiero perdurar para la eternidad, pero entiendo que son cuestionamientos que hay que hacerse cuando uno produce algo, y que también son cuestionamientos que van a tener, son problemáticas que van a tener las personas que trabajan en el museo, y sobre todo las personas que tienen que definir y decidir qué se conserva, cómo se conserva, por qué, ¿no es cierto? Emi, a mí me gustaría preguntarte qué te interesa a vos. Yo sé que vos trabajás mucho con materiales reciclados y recuperados de producción fabril. Sí, bueno, esto ahí retomando otro momento de la charla, me interesa particularmente la trazabilidad de los materiales, ¿no? De dónde provienen, cuál es la historia, rescatarlos dentro de estos remanentes textiles que muchas veces pasan a veces directamente a los contenedores o se pierden en otros recorridos, reflexionar e investigar sobre esos materiales, ¿no? Cómo fue el contexto de producción, qué fue sucediendo. Vengo trabajando en ese sentido con algunas fábricas que fueron cerrando, entonces, bueno, voy trabajando un poco en esa investigación de qué es lo que hacía esa fábrica, cuánto tiempo trabajó, desde qué lugares, qué materiales usaban, ¿no? Algo de esos archivos que van quedando, entonces voy indagando un poco en esas cuestiones. Hay como una idea Creo de que el material conserve la memoria y sea como una suerte de- de denuncia o de memoria de eso que pasa, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente, como esta idea también de una especie de archivo que en este caso no es oral, pero que de alguna manera relata otras formas que no quedan en documentos escritos, pero que van hablando de una construcción social que se da en torno a esos contextos de producción, ¿no? Creo que sí, creo que básicamente siempre lo que me atraviesa respecto al textil es esa memoria y esa construcción, ¿no? Que se da en torno al mismo. Y sí, particularmente me interesan esos materiales, ¿no? Que vienen de esos recorridos, para ponerlos en valor y armar otros relatos, nuevos relatos a partir del presente, ¿no? Yo sumaría qué sé yo, como sugerencia que es un buen momento para replantearse cómo trabaja uno, ¿no? O una, une, qué materiales usa, de dónde los saca, qué características tienen, qué va a pasar con ese material después. A mí siempre es algo que me llama la atención de las obras de arte, que no sé qué pasa con eso después, dónde va a parar, si se descarta, cómo se descarta, si se conserva, cómo se conserva. Y hay mucha información, es fantástica la cantidad de información que hay disponible. Me parece que es parte de la responsabilidad de cualquier persona que pone algo nuevo en el planeta, tratar de informarse sobre eso que está haciendo, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por esta charla compartida. Agradecemos también al museo el espacio por la invitación y el espacio que nos genera para empezar a debatir o continuar estos debates que por ahí vienen de otras charlas anteriores. Así que, bueno, gracias y nos vemos en las redes y en YouTube. Gracias, Emi, gracias al museo. Y sí, me parece interesante como puntapié de discusiones futuras.